Hola, mi nombre es César Israel Martínez Valderas y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Farmacéutica del Instituto Politécnico Nacional, Campus Guanajuato. El día de hoy explicaré un problema sobre destilación fraccionadamente al método McCabe-Thiele utilizando herramientas como ChemSep y GeoGebra. A lo largo de esta presentación se abordará en qué consiste este método gráfico, cómo se aplica en la resolución de problemas de separación líquido-vapor y cuál es su importancia en el diseño y análisis de columnas de destilación. Además, se mostrará el uso de GeoGebra para la construcción gráfica del diagrama de McCabe-Thiele y de ChemSep para la simulación y validación de los resultados obtenidos. Bien, el contenido del video incluye una introducción, un marco teórico, desarrollo de un ejercicio, fortalezas y conclusiones y las respectivas referencias. Comencemos explicando qué es la destilación. La destilación es un método utilizado para separar líquidos dentro de una mezcla, aprovechando las diferencias en sus temperaturas de ebullición. Consiste en calentar la mezcla hasta que ciertos componentes se vaporizan. Posteriormente, ese vapor se recoge y se enfría para transformarlo nuevamente en líquido. Este procedimiento permite aislar sustancias puras a partir de mezclas complejas y se emplea ampliamente en industrias como la de bebidas alcohólicas, la petroquímica, la farmacéutica, entre otras. La destilación se fundamenta en las diferencias entre los puntos de ebullición de los componentes de una mezcla. Al aplicar calor, el compuesto con el punto de ebullición más bajo se convierte en vapor antes que lo demás. Este vapor se dirige hacia un condensador, donde se enfría y se transforma nuevamente en líquido denominado destilado. El proceso puede repetirse varias veces para mejorar la pureza del producto obtenido. Esta técnica se apoya en los principios físicos que describen el comportamiento de líquidos y gases, lo que la convierte en un método eficiente para separar las sustancias. La La destilación tiene diversas aplicaciones. Una de ellas es la industria del petróleo y gas, donde recupera una etapa fundamental para dividir los distintos compuestos presentes en el crudo. A través de columnas de destilación, el petróleo es calentado y sus componentes son separados en fracciones como gasolina, diésel y queroseno. Este procedimiento facilita la obtención de productos más refinados y de mejor calidad. Otra aplicación importante se encuentra en la industria de alimentos y bebidas, donde la destilación se emplea principalmente en la elaboración de bebidas alcohólicas como el whisky, vodka y ron. Mientras este método se separan los distintos componentes de la mezcla, concentrado el contenido de alcohol, eliminando impurezas y sabores no deseados, lo que ayuda a la calidad del producto final. Asimismo, la destilación es una técnica fundamental en la industria farmacéutica, ya que permite aislar compuestos químicos en formas más puras, garantizando productos finales con altos estándares de calidad y pureza. Estos solo son algunos de los ejemplos en donde se puede aplicar la destilación. Profundizando más en el tema, explicaré qué es el equilibrio líquido-vapor. Este corresponde a una condición dinámica en la que un líquido, ya sea una sustancia pura o una mezcla, mantiene un intercambio constante con su fase de vapor en la superficie. Para que este fenómeno no ocurra correctamente, es necesario que el sistema se encuentre en un recipiente cerrado, ya que si estuviera abierto, el movimiento del aire provocaría una evaporación progresiva del líquido. En un sistema cerrado, las moléculas en fase de vapor comienzan a ejercer presión sobre la superficie del líquido, aumentando progresivamente con el tiempo hasta alcanzar un valor constante conocido como presión de vapor. Una característica física propia de la sustancia que no depende del tamaño del recipiente ni de la cantidad de líquido presente. Bien, la presión de vapor puede analizarse bajo el diagrama, el supuesto de soluciones ideales o considerando la miscibilidad total de los componentes. Para facilitar esta evaluación, los diagramas binarios son herramientas clave, ya que permiten visualizar la posibilidad de realizar un proceso de separación. Como podemos observar en el diagrama, cuando x2 es igual a 0 y x1 es igual a 1, la presión de vapor será causada exclusivamente por el componente A, correspondiendo a su temperatura de ebullición. La curva inferior del óvalo representa el punto de burbuja, es decir, donde se forma la primera burbuja al calentar la mezcla líquida. Por otro lado, la curva superior representa el punto de rocío, que corresponde al momento en el que se forma la primera gota al enfriar la fase de vapor.
Ahora bien, ¿qué es la volatilidad relativa? En el proceso de destilación es necesario conocer una medida que indique la facilidad con la cual se pueden separar los componentes de una mezcla. Esta medida se conoce como volatilidad relativa y corresponde a la relación entre la presión parcial de vapor y la concentración de la fase líquida en una mezcla binaria. En este caso, la volatilidad relativa se expresa como relación entre la presión de saturación y la composición de los componentes A y B. Considerando la ley de Raoult, se despega la presión de saturación y posteriormente se sustituye en la ecuación de volatilidad relativa. Reordenando la expresión, se obtiene la ecuación de composición de la fase de vapor, la cual corresponde a la volatilidad relativa multiplicada por la composición del líquido, entre uno más la volatilidad relativa menos uno, multiplicando por la composición del líquido. El método de McCabe-Thiele se utiliza para diseñar y analizar columnas de destilación fraccionada, especialmente en sistemas binarios. Es un método gráfico que permite determinar el número de etapas teóricas necesarias para separar una mezcla líquida en sus componentes, considerando el equilibrio líquido-vapor. Su funcionamiento consiste en trazar el diagrama de equilibrio XY, donde se representa la composición del líquido frente a la del vapor. En este diagrama se dibuja la línea de operación de rectificación, ubicada por encima del punto de alimentación, la línea de operación de agotamiento, ubicada por debajo del punto de alimentación, y una línea escalonada que representa las etapas teóricas de la composición del destilado hasta el residuo. Bien, el ejercicio a trabajar consiste en diseñar una columna de fraccionamiento continuo para separar 30.000 kilogramos por hora de una mezcla compuesta por 40% de benceno y 60% de tolueno, obteniendo un producto destilado con 97% de benceno y un producto residual con 98% de tolueno. Estos porcentajes están expresados en peso. Se utilizará para una relación de reflujo de 3.5 moles por cada mol de producto. Los calores latentes molares del benceno y del tolueno son de 7.360 y 7.960 calorías sobre gramo mol, respectivamente. El sistema benceno-tolueno se considera ideal con una volatilidad relativa de 2.5. El inciso A solicita calcular los moles de los productos destilado y residual por hora, mientras que el inciso B pide determinar el número de platos ideales, la posición del plato de alimentación cuando la alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición. Para resolver el ejercicio, comenzamos con los datos de alimentación. Se tiene una alimentación de 30.000 kilogramos sobre hora, con 40% de benceno y 60% de tolueno. A partir de las conversiones correspondientes, se obtiene un peso molecular promedio de 85.96 kilogramos sobre mol, una alimentación de 348.999 kilomol sobre hora y una composición de alimentación de 0.440 mol de benceno por mol de mezcla. Para el destilado se obtiene un peso molecular de 78.47 kilogramos sobre kilomol, una composición de 0.974 mol de benceno por mol de mezcla. De igual manera, para el residuo se obtiene un peso molecular de 91.8 kilogramos sobre kilomol y una composición de 0.0235 de benceno por mol de mezcla. Una vez obtenidos los datos iniciales y sus conversiones correspondientes, se construye el diagrama de destilación. En él se representa la alimentación de 348.999 kilomol sobre hora con composición de 0.440, así como las composiciones del destilado y del residuo, que corresponden a 0.974 y 0.0235 respectivamente. Bien, para resolver el inciso A,
se realiza primero un balance global, donde la alimentación es igual a la suma del destilado y del residuo. A partir de esta ecuación se despeja el residuo como alimentación menos destilado. Posteriormente se realiza un balance por componente, en este caso del benceno, sustituyendo los valores conocidos para despejar el destilado. Como resultado, se obtiene un flujo de destilado de 152.937 kilomol sobre hora y un flujo de residuo de 196.062 kilomol sobre hora. Para el inciso B, es necesario utilizar GeoGebra Classic. Al abrir el programa, se agrega una hoja de cálculo donde se introducen los datos correspondientes. En este caso, X representa la composición desde 0 hasta 1, mientras que Y corresponde a la ecuación de volatilidad relativa presentada anteriormente. Una vez introducidos, los datos se seleccionan y se crea un poligonal para generar la curva de equilibrio. Es importante mencionar que el valor de 2.5 utilizado en la ecuación corresponde a la volatilidad relativa proporcionada directamente por el ejercicio. Al graficar los datos, se obtiene la primera curva mostrada en la pantalla. Posteriormente, utilizando la herramienta de segmentos en GeoGebra, se unen los vértices para construir el diagrama XY. Mediante los cálculos realizados anteriormente, se colocan las composiciones de alimentación, destilado y residuo, prolongándolas hasta la línea verde, que es nuestra diagonal X igual a Y. El inciso B solicita determinar el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación si la alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición. En esta imagen se puede observar que en nuestro caso el punto Q es igual a la composición de alimentación y la relación de reflujo es de 0.35. Con estos datos se calcula la recta de enriquecimiento obteniendo la ecuación de Y igual a 777.8x más 0.2165. Una vez graficada la línea de enriquecimiento y ubicado el punto Q, se traza una línea desde dicho punto hasta la intersección entre la composición del destilado y la línea verde en diagonal. Posteriormente, se dibuja la línea de agotamiento que va desde el punto Q hasta la intersección correspondiente a la composición del residuo. Con las rectas de enriquecimiento y agotamiento definidas, se procede a trazar las etapas teóricas mediante las líneas escalonadas entre las rectas de operación y la curva de equilibrio líquido-vapor. A partir de este procedimiento se determina que son necesarias dos etapas teóricas y que el plato de alimentación corresponde al número 6. Para corroborar estos resultados se utiliza el programa ChemSep. En este software se introducen todos los datos calculados previamente y aquellos proporcionados por el ejercicio. Primero se coloca el título y la descripción del proceso y posteriormente se seleccionan los componentes con los que se trabajará. En este caso es el benceno y el tolueno. Después se configura la operación de destilación simple con 12 platos teóricos y los 6 de alimentación. También se introducen las propiedades termodinámicas y las especificaciones correspondientes a nuestro problema. Y por último, se establecen las condiciones de operación de la columna a una atmósfera y se ingresan las especificaciones de composición de los productos, es decir, 0.97 de benceno en el destilado y 0.98 de tolueno en el residuo, tal como lo indica el ejercicio. Finalmente, se obtiene el diagrama McCabe-Thiele generado por ChemSep, con el cual se corroboran las dos etapas teóricas obtenidas mediante el procedimiento realizado en GeoGebra. Bien, entre las fortalezas observadas en el uso de simuladores de procesos como ChemSep, destaca la posibilidad de simular sistemas multicomponente bajo condiciones reales de temperatura, presión y eficiencia de etapas.
Además, proporciona información industrial clave como el número de etapas, ubicación de la alimentación, consumo energético, selección de materiales y estimaciones de costos. Por otro lado, herramientas gráficas como GeoGebra permiten visualizar de manera interactiva el método de McCabe-Thiele, generando progresivamente los escalones correspondientes a las etapas teóricas. Esto favorece la comprensión visual y conceptual del proceso de destilación. Para concluir, el uso de simuladores, calculadoras termodinámicas y graficadores en línea ofrece una visión integral del fenómeno de destilación y del método de McCabe-Thiele, permitiendo comprender mejor el equilibrio líquido-vapor y los factores que influyen en la eficiencia de una columna de destilación. Asimismo, posibilita relacionar la teoría con la práctica industrial al contrastar resultados gráficos con simulaciones basadas en datos reales, además de desarrollar habilidades clave en ingeniería, como el análisis de procesos, interpretación de datos, diseño asistido por computadora y toma de decisiones técnicas. Finalmente, aquí se presentan las referencias utilizadas en el video, a las cuales pueden consultar si gustan profundizar más en el tema, si es de su interés. Esto sería todo de mi parte. Espero que la información te haya servido y muchas gracias por tu atención.